El nahual que aniquiló a su propio hijo. Relato de la aterradora bestia de Veracruz. Cuando era niña siempre me gustaba visitar el rancho de los abuelos. En ese lugar existía un río, así como árboles frutales y más cosas. Pero lo que más me gustaba era cuando la abuela nos contaba sus historias, esas de rancho, esas que le habían sucedido cuando era joven, cuando en ese tiempo no había luz ni casas. Una de sus historias que nos contó fue esta que a continuación narraré. Cuando mi abuela era joven, vivía en un pueblito llamado Martínez de la Torre, esto en el estado de Veracruz. Y resulta que su suegra fue una aterradora nahual, una bestia híbrida. O al menos eso era lo que la gente contaba allí en el pueblo. Al principio mi abuelita no le tomaba importancia al asunto, pero con el paso de los días comenzó a darse cuenta que pasaban extrañas cosas. Mi abuelo era viudo cuando se casó con la abuelita, pues lamentablemente su antigua esposa murió misteriosamente. Cabe mencionar que la difunta nunca pudo tener hijos, porque cada que nacía uno, este no vivía ni 24 horas y fallecía misteriosamente. Al principio, todo era normal, hasta que mi abuela se embarazó, y esto por primera vez, y desde allí comenzaron los problemas. En total tuvo 4 hijos, además de varios abortos involuntarios. Mi abuela llegó a la conclusión de que su suegra tenía algo que ver con todo esto, ya que por las noches veía como un guajolote negro, uno de gran tamaño, abría la ventana y entraba a su casa, y se quedaba observándola. Además, mi abuela cuenta que en varias ocasiones tuvo visiones, donde miró a varias personas convertirse en animales, y éstas daban vuelta alrededor de su cama. De hecho, la atormentaban, la empujaban, la tiraban. Pero pues no era un sueño, porque mi abuela podía sentir el dolor en carne propia. Fue cuando comenzó a preocuparse y a decirle a su esposo lo que estaba sucediendo. En un principio, mi abuelito no creía que su madre fuera un nahual y la causante de estas desgracias, pero sabía que era una mujer de carácter fuerte, una que no quería a mi abuelita. Por eso, este le reclamaba a su madre, pero ella solamente se reía en forma de burla. Las discusiones de mi abuelo y su madre eran frecuentes, ya que mi abuelo siempre defendía a su esposa sobre todas las cosas. Después de las peleas, la abuela no contaba y decía que su suegra se aparecía en diferentes formas de animales. Una vez, en la noche se convirtió en serpiente, otro día en un cochino, un mes después en un burro y así posteriormente en diferentes animales. Pero pues mi abuelita era muy valiente y nunca se dejó intimidar por la suegra nahual ni por nadie. Y cada vez que se le aparecía algún animal extraño, la abuela agarraba su machete y comenzaba a corretearlo para defenderse. Pero en una ocasión, estuvo a punto de aniquilar a un animal que le estaba molestando. Cuando le iba a cortar la cabeza, recordó lo que decía la gente del pueblo, y esto era de que si matabas a un nahual, todos sus pecados se le pasaban a la persona que lo aniquilaba, y por eso ya no quiso hacerlo. Por todo esto mi abuelo peleaba constantemente con su madre, y en una ocasión tuvieron una discusión, pero una extremadamente fuerte, donde ella furiosa lo maldijo diciéndole: «De una raya blanca te han de levantar, y yo que soy tu madre, se me ha de cumplir, eso te lo juro». Señor Chemo San Juan, curiosamente, a los 3 días, mi abuelo apareció muerto allá en la carretera. Dicen que el pobre iba en su burro montado para vender unos costales de maíz
pero lamentablemente un auto lo atropelló y lo aventó sobre las líneas blancas de la carretera, esas que se separan de los carriles, tal y como la amenazó su propia madre. Esa tarde llegaron al pueblo para avisar de que el abuelo lo habían atropellado y lamentablemente había perdido la vida allí junto con su pobre burro, y que tenían que ir a reconocer el cuerpo, ya que éste estaba en la morgue del estado. La pobre abuela, como pudo, juntó unos pesos y se fue para el Ministerio Público, esto para reclamar el cuerpo del esposo. Después, pidió ayuda para comprar un ataúd y llevarlo para la casa, a donde sería el velorio del abuelo. Dicen que cuando trajeron al muertito y la mujer miró a su hijo dentro del ataúd, ésta lloraba desconsolada y arrepentida por la supuesta maldición que le aventó a su propio hijo, la cual se cumplió. Mi abuela quedó viuda desde muy joven y al poco tiempo, ella y sus hijos muy pequeños se fueron del pueblo, esto a la Ciudad de México, para tratar de progresar y dejar ese aterrador rancho, aquel de nahuales y brujas. En ese momento, no volvió a saber más de su suegra. De hecho, a ella la culpó de todo y de la muerte de su marido, y le dijo que con nada podría pagar eso que hizo, y que su castigo sería pagar sola por el monte hasta el resto de sus días. Así pasaron los años, pero por personas allegadas a la familia, le contaron a mi abuelita que su suegra murió de una golpiza, una que le dieron. Y es que una noche miraron cómo un guajolote se metió a una casa y comenzó a comerse el maíz de los animales. Así que los campesinos que cuidaban la casa, cuando vieron al guajolote, lo agarraron a palos y le pegaron con piedras, dejándolo malherido. Minutos después, ante los ojos de esos campesinos, el negro guajolote poco a poco se empezó a convertir en un ser humano y murió frente a ellos. Allí quedaron horrorizados al comprobar que efectivamente doña Juana era una bestia nahual y la misma que maldijo a su hijo, el cual murió terriblemente. Cuando se le acercó su final, esta nahuala contó uno a uno sus pecados y dicen que en su ataúd se paró un águila real y que no saben de dónde salió, pero que esta ave se le acercó a su caja, pegándole muy fuerte en la cabeza con su pico. Dicen que así reciben su castigo los nahuales, y más los que son brujos. Señor Chemo San Juan, lamentablemente mi abuelita ya falleció, esto hace algunos años, y siempre nos contaba con tristeza todo lo que su suegra le hizo. Por ejemplo, que ésta le chupaba la sangre a sus propios nietos y a todos los niños que nacían en el rancho. Pero a pesar de todo ello, mi abuela estaba orgullosa de que su suegra nunca pudo separarla de su hijo, y tampoco con brujerías o convertidas en un nahual, y a pesar de que le hizo 1000 cosas, mi abuela jamás le demostró miedo y siempre estuvo dispuesta para defender a su familia. A veces pensamos que todas las maldiciones de esa señora nos han alcanzado a nosotros, que somos sus descendientes, y más porque nos han pasado cosas trágicas en nuestra familia, pero nosotros siempre nos encomendamos con mucha fe a Dios y Él ha tenido misericordia de nosotros. Por esa razón, estoy muy segura de que los nahuales existen y agradezco no haber conocido a la bisabuela, ya que fue un nahual malo, el mismo que aniquiló a su propio hijo. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Teresa Pérez Prado.